un fraude a la democracia. El tercer hecho del cual podríamos hablar es algo también muy curioso: el famoso decreto de emergencia económica. Casi todas las constituciones del hemisferio occidental regulan la posibilidad de lo que podríamos llamar una dictadura constitucional, que implica que la separación ordinaria establecida constitucionalmente como principio de separación de poderes, en un momento extraordinario dado de una situación de crisis, de una situación en la cual está en peligro, hay alguna amenaza a la población, al Estado, al territorio, y para preservar el Estado, la nación, el territorio, se produce una concentración de poder en el Ejecutivo por un tiempo limitado, bajo unos requisitos, bajo un procedimiento y con una regulación constitucional. Esa dictadura constitucional, que es extraordinaria, está regulada en la Constitución de 1999. Son los famosos estados de excepción. Y entre uno de los tres tipos de estado de excepción está la emergencia económica. ¿Y qué nos dice la Constitución del 99? Nos dice que para decidir cualquiera de los tres tipos de estado de excepción, el presidente en Consejo de Ministros la decreta y la Asamblea Nacional la recibe, la debate y la autoriza. Con lo cual, el acto por el cual se decreta un estado de excepción es un acto complejo que implica dos voluntades: la voluntad del Poder Ejecutivo y la voluntad de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque es un estado de excepción. Porque es un Estado que suspende el principio de separación de poderes, porque concentra el poder en el Poder Ejecutivo y crea una dictadura para resolver un problema extremadamente grave, y por lo tanto se toma una decisión que es una medida también muy grave. Y por eso se requieren las dos voluntades, para que haya un consenso político-social donde la dictadura esta temporal no pueda ser tomada de cualquier manera. Sin embargo, la Asamblea Nacional dice que no está de acuerdo. Y aparece entonces la Sala Constitucional a decirnos que a pesar de que la Asamblea Nacional dijo que no estaba de acuerdo, sin embargo la emergencia económica iba. Y además le dice al presidente que eso está vigente y que además tiene las prerrogativas, la concentración de poderes, que el decreto que el propio presidente se ha autodecretado tiene. Con lo cual, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional primero se atribuye unas competencias de revisión del decreto constitucional que no están previstas en la Constitución, dado que lo que ellos pueden revisar es si está en alguno de los supuestos de hecho establecidos en la Constitución, si están cumplidos los requisitos y si ha cumplido con el procedimiento. Pero lo que no puede opinar la Sala Constitucional es sobre la oportunidad o conveniencia de ese estado de excepción. Y sin embargo, lo hizo, quitándole las competencias a la Asamblea Nacional y atribuyéndoles competencias a la Presidencia de la República, que no está en la Constitución. Otro hecho claro es por qué no se hicieron las elecciones a gobernadores y por qué se dilataron. Y aquí todos sabemos por qué se dilataron. Se dilataron simplemente porque no se tiene una mayoría para ganar las elecciones de gobernadores. Y eso es evidentemente no solamente una violación a la Constitución, sino inclusive a la ley, dado que nosotros estamos violentando los procesos electorales y estamos violentando la periodización del mandato que tenían los gobernadores. Y estoy difiriendo con cualquier tipo de justificación la elección de los gobernadores y de los legisladores estadales, simplemente porque no le conviene a un sector político que se den en ese momento, porque saben que las van a perder. Y eso es un fraude a la voluntad popular, y esa es una desviación de poder que evidentemente muestra la intencionalidad con que se viene. ¿Por qué se impide el referéndum popular revocatorio al cual se le pusieron trabas tan difíciles como establecer el procedimiento de la alquimia de convertir el carbón en oro? Tan sencillo también porque evidentemente si ese proceso se hubiera dado,
si hubiéramos ido a un referendo popular revocatorio, le guste a uno o no le guste, esté uno de acuerdo o no con el gobierno, sea uno o no sea afecto al gobierno, es evidente que ese referéndum iba a sacar al presidente de la República de la presidencia de la República. Y además de esto, hay que decirlo, hay un sexto hecho. La famosa sentencia 155 y 156, que en cuanto yo las leí, lo dije por Facebook, está ahí, consideré que era un golpe de Estado por vía de sentencia judicial. Nuevamente, la Sala Constitucional dice que la Asamblea Nacional está en desacato. La Sala Constitucional se atribuye competencias para decidir que no tiene, que no se le da la Constitución y tampoco la ley, le quita competencias a la Asamblea Nacional, le da competencias a la Presidencia de la República, con lo cual desbarata todo el diseño de sistema de gobierno y de distribución de competencias entre los órganos constitucionales y acaba con el principio de separación de poderes. Era tan burda esta decisión, pero tan burda, que la reacción nacional e internacional fue muy dura, y entonces se tuvo que echar para atrás. Y se echa para atrás, curiosamente, con otro hecho también increíble: el hecho de que se convoca a medianoche al Consejo de Defensa de la Nación para resolver este asunto, cuando la Constitución y la ley establecen que ese Consejo tenga competencia alguna para resolver este tipo de asuntos, y para supuestamente llegar a un acuerdo entre un supuesto confrontación de poderes entre la Sala Constitucional y la Fiscalía General de la República. Y en ese espacio institucional que no tiene competencia para eso, se llega a un acuerdo de que se van a cambiar las sentencias. Ahora resulta que las sentencias se pueden convenir entre partes. Pero además acaba con el principio de la sentencia definitivamente firme, con lo cual ahora resulta ser que cualquier tribunal y cualquier juez puede en cualquier momento y de cualquier manera modificar lo que él dijo antes. No hay un solo abogado que pueda entender eso. Y a los abogados colegas que litigan, no sé cómo van a hacer ahora, porque una sentencia no sé cuánto va a valer. Se acabó con la estabilidad jurídica de este país. Pero además de eso, hay dos hechos más que hay que revisar, que vienen ocurriendo inclusive antes de diciembre del 2015. Lo primero: no puede ser que en democracia yo trate de violentar las reglas del juego, porque democracia significa que hay pluralidad. Democracia significa que las distintas partes pueden competir en procesos electorales, donde se defina políticamente el qué, el cómo y el quién. Y no puede ser entonces que yo intente jugar en democracia como podría jugar en fútbol o en béisbol, simplemente apostándole al forfait. Voy a jugar sabiendo que el otro no puede venir. Y entonces ocurre algo muy curioso: las inhabilitaciones políticas por vía administrativa, cuando es muy claro que el artículo 42 de la Constitución del 99 dice que la suspensión de los derechos políticos de cualquier ciudadano solamente puede ser por sentencia. Y la Contraloría General de la República no produce sentencia, produce actos administrativos. Esa es una prerrogativa, es una competencia, es una potestad del Poder Judicial, no de la Contraloría General de la República. Y sin embargo se producen inhabilitaciones políticas simplemente para que el otro no pueda ir a la elección conmigo porque sé que me va a ganar. Como también, a pesar de que hay un artículo en la Carta de Derechos que establece el principio del juez natural, y que luego hay un artículo 261 de la Constitución que prohíbe los juicios militares para los civiles, en la actualidad tengamos a cientos de estudiantes y de jóvenes juzgados en tribunales militares. Lo que además da pena, porque me acuerdo muy bien, y Gutiérrez estaba en eso lo colocamos en la Constitución, porque antes nos juzgaban por razones políticas en juzgados militares. ¿Qué pasó además
con el artículo 184 de la Constitución de 1999, que yo defino como el artículo más revolucionario de esa Constitución. El artículo 184 de la Constitución permite la transferencia de competencias de los estados a los municipios, de los estados y municipios a organizaciones autónomas de la sociedad. La idea era socializar, democratizar, empoderar a la sociedad del poder público. Era cumplir con el famoso principio de corresponsabilidad social, con que lo público no solamente se hace a través del Estado, sino se puede hacer también a través de organizaciones autónomas de la Constitución. Y lo que hemos hecho es exactamente lo contrario. Inventamos un régimen comunal donde terminamos diciendo que las comunas son entidades municipales, con lo cual no socializamos ni democratizamos lo público, sino que estatizamos lo social. Y a esas supuestas formas de organización autónoma de la sociedad las estatizamos y tienen que estar bajo la égida de un ministerio. Esa no era la idea. Eso es un autogol para cualquier proyecto progresista e inclusive desde la perspectiva de izquierda para cualquier proyecto socialista. Es exactamente lo contrario. Y por supuesto, ya por último, está como un eslabón más la supuesta convocatoria del presidente de la República a una Asamblea Nacional Constituyente, donde hay distintos tipos de fraude. Hay un fraude que es un fraude constituyente, dado que evidentemente la Constitución rige, limita el poder de los poderes constituidos, no así del poder constituyente, dado que, como lo dijo muy bien la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en ponencia del maestro Humberto Larroche, el poder constituyente es supraconstitucional y supraestatal. La Constitución no rige, no limita al poder constituyente, pero sí rige y limita al poder constituido. Y los artículos 5, 68, 70, 71 y siguientes, 347 y 348 de la Constitución establecen un régimen democrático por el cual la soberanía reside en el pueblo, que es un poder constituyente que es originario e intransferible y que no puede ser usurpado jamás por el poder constituido. Y sin embargo, el presidente de la República se arroga el poder constituyente y dice que él convoca directamente una Asamblea Nacional Constituyente, sin haberle preguntado al poder constituyente, al pueblo, si lo quiere. Eso es como si yo le digo a Juan Luis Sosa, que tiene un carro y ese no te conviene y lo vamos a cambiar y lo vamos a cambiar sin yo consultarlo, y le digo a Ricardo Conbella, tú vas a ser el apoderado para venderle el carro a Juan Luis Sosa y para comprarle otro, sin yo haberle pedido a Juan Luis Sosa opinión. Estoy usurpando su voluntad, le estoy imponiendo algo de lo cual yo no tengo poder para hacerlo. El presidente de la República tiene competencia de iniciativa del proceso de convocatoria al poder constituyente. El presidente la inicia, pero hay que preguntarle al dueño del poder constituyente si lo quiere o no lo quiere. ¿Y por qué simplemente no se lo pregunto? Porque sé que el pueblo va a decir, yo no quiero cambiar esa Constitución. El problema mío no es la Constitución. El problema mío es el desabastecimiento. El problema mío es la inflación. El problema mío es que no tengo comida. El problema es que no consigo medicinas. El problema mío es la inseguridad. Y lo peor del caso es que el presidente de la República dice que la Asamblea Nacional Constituyente va a resolver problemas económicos, problemas de abastecimiento, problemas de carestía de la vida, problemas de salud y problemas. Todos sabemos que el poder constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente no va a poder resolver eso, y que eso no lo resuelve una nueva Constitución, porque es que el propósito no es cambiar la Constitución, el propósito es otro. El propósito es conseguir una vía que, dado que no tengo pueblo y que soy impopular y que el poder constituyente
el verdadero, no me apoya, simplemente busco una excusa, una justificación formal para yo permanecer en el poder. La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente no es otra cosa que intentar permanecer al poder por mantenerme en el poder. Olvidé todos los principios. Y esto es algo realmente grave y triste, porque incluso desde una perspectiva de izquierda o socialista, yo no puedo pretender hacer una revolución sin el pueblo. Y socialismo no es contrario a libertad. Y socialismo no es contrario a democracia. ¿Qué pasó con aquello de con el pueblo todo, sin el pueblo nada? ¿Qué pasó con aquello que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada? Es que mantenerse en el poder por el poder tiene que ser de cualquier manera, violentando cualquier principio filosófico, ético, político, jurídico. Si eso es así, esto no es socialismo. Y efectivamente la fiscal general de la República tiene razón cuando dice, y cuando le pregunta a la Sala Constitucional qué pasó con el principio de pueblo participativo y protagónico, qué pasó con el principio de progresividad de los derechos humanos establecidos en la Constitución, porque si en el 99 me preguntaron a mí como ciudadano si yo quería o no ir a una Asamblea Nacional Constituyente, hoy no me lo preguntan. Y hoy me lo imponen en contra de mi voluntad. Por supuesto, por esa vía, el presidente de la República asumió lo peor de las dos tendencias, de los dos extremos del poder constituyente. Porque por un lado, busca una Asamblea Nacional Constituyente que permita concentrar todo el poder para mantenerme en el poder, sin limitación alguna. Lo más extremo de Rousseau. Por supuesto, sin asumir totalmente la postura de Rousseau. Y por el otro, lo peor de Sieyès, la revolución terminó. Porque ahora voy a una nueva forma de dominación política. Porque ahora concentro el poder en mi beneficio, no importa lo que piense la gente y no importa cuáles sean las consecuencias para la gente. En este momento, si las elecciones de esa Asamblea Nacional Constituyente se dan, si esa Asamblea Nacional se instala, vamos a pasar simplemente a una estructura de gobierno, a una concentración de poder, donde simplemente se está estableciendo en el país una tiranía constituyente permanente. Y aquí, como muy bien lo dijo Ricardo Convellas, se acabó el derecho, se acabaron las libertades, se acabó la democracia. Muchas gracias.